El arte de los Anasazi es en blanco y negro. Tan blanco como la nieve que durante el invierno cae sobre las montañas del Colorado, y tan negro como las sombras de los animales venerados por los aborígenes. Animales temidos y cazados son reflejados en la cerámica típica de la zona. En el año 1888, en un frío día de diciembre, dos vaqueros de un rancho del Álamo se marcharon en busca de unos bovinos que habían escapado de la granja. Desde su cuartel invernal cerca de Mancos, cabalgaron hasta Mesa Verde, nombrado así por los primeros españoles que lo cruzaron. Esta zona estaba ya cubierta de nieve, y cuanto más se adentraban, más difícil era su camino debido a la constante nieve que caía. Los vaqueros casi habían alcanzado la cota más alta de la montaña, de 2.800 metros, cuando les pareció observar una ciudad de piedra situada en un cañón colindante. ¿Era una ilusión? ¿O quizás solo un juego del destino? Aún no se lo acababan de creer cuando, del todo sorprendidos, vislumbraron la silueta de varias casas y torres. Apresuradamente buscaron un camino para acercarse al misterioso asentamiento. Tuvieron que cruzar el cañón y poco más tarde, en efecto, se hallaban en medio de una ciudad fantástica. Se trataba del Palacio del Acantilado. Con 217 habitaciones, era el asentamiento más grande de Mesa Verde. Las deshabitadas casas habían sido revueltas y registradas, pero no había signos de vida en ellas. Algunas casas daban la impresión de haber sido abandonadas de repente por sus ocupantes, y por todos lados se encontraban trastos domésticos y cacharros. Había pedazos de cuencos, llaves y jarras con artísticos y artificiosos ornamentos, y solo parecían ser decorados en blanco y negro. Para explorar las zonas colindantes, los vaqueros se separaron. Uno de ellos encontró no muy lejos de allí otro poblado, la cuidada Casa del Árbol. Este era un poco más pequeño que el Palacio del Acantilado, pero también aquí debieron haber vivido más de 100 personas. Las noticias sobre los restos en piedra de una sofisticada cultura aborigen que se esfumó del lugar sin dejar rastro dio la vuelta por todo el mundo. Grupos de científicos empezaron a explorar la zona de la meseta. En una aislada zona delante del Palacio del Acantilado encontraron una imponente edificación con grandes muros y un edificio en forma redonda. Aunque este sagrado complejo arquitectónico no parecía estar acabado de construir, parecía tener un gran significado. Los aborígenes de la tribu Ute, que vivían cerca de la zona, lo consideraban un lugar sagrado y hablaban con mucho respeto de los antepasados, los antiguos venerados, los Anasazi. El Templo del Sol. Así se bautizó esta construcción por ser un lugar de ceremonias sagradas. Los expertos también consiguieron averiguar la época a la que pertenecía este templo. Parece que pudo ser construido en el año 1000 después de Cristo. Y así se originó una leyenda sobre los aborígenes nómadas que una vez debieron vivir aquí. Parece que inicialmente pudieron haber vivido en cuevas, más tarde llamadas casas mina, que estaban medio enterradas en la tierra y que tenían una especie de toldos para protegerse. Parece ser que pudieron haber empezado la construcción de casas de rocas hacia el año 1200 para protegerse en las grietas de las montañas. Si la razón por esconderse fue por temor a otras tribus o por las adversidades del tiempo, es aún un misterio. Las construcciones iniciales de los pueblos Anasazi aún parecían ser muy básicas en su edificación, hasta que durante el siglo siguiente construyeron canteras, paredes y arquitecturas diversas, cada vez más geniales y fascinantes, para culminar estos hallazgos en construcciones de un extremado complejo arquitectónico.
También debido al camuflaje de la población, lograron construir asombrosas obras de arte. La Casa Balcón, uno de los inaccesibles pueblos, solo consigue vislumbrarse después de varias indagaciones. Lo mismo ocurre con la Casa Larga en el cañón Wetherill, que se entremezcla de tal forma con su entorno que solo cuando el sol lo alumbra puede verse rastro alguno de ella. A finales del siglo XIX los expertos habían conseguido descubrir todas las construcciones y asentamientos en Mesa Verde. Había casi 4.000. Y de las conocidas viviendas en acantilados, pueblos que fueron construidos en las rocas, se encontraron más de 600. Un legado increíblemente rico y variado. Mesa Verde es un altiplano de cañones entrelazados. Si en Estados Unidos quiere encontrarse algo parecido a la cumbre del mundo, esta puede encontrarse aquí. Se trata de un tejado muy alto, de casi 3.000 metros, y con una vista a los cientos de kilómetros hacia los 4 puntos cardinales, desde las montañas rocosas en el norte, a los infinitos valles desde Nuevo México en el sur, hasta Arizona en el oeste. En Mesa Verde hace calor en verano y nieva y hace frío en invierno. Es un lugar lleno de misticismo. Los indios tienen la creencia que, cuando un espíritu libre es separado de su alma, puede oírse en los cañones la voz de los antepasados. Cada año, miles de turistas peregrinan hasta aquí para sentir y revivir un poco de esta cultura aborigen. Congregarse alrededor de los kivas de la zona también es una actividad común. Estas cámaras redondas eran un lugar sagrado, el centro de ceremonias. Aquí se rezaba para tener una fructífera cosecha, por la lluvia o por tener suerte en una cacería. Originariamente estaban erigidas con un techo de madera y cubiertas de barro. Y solo había una puerta a la que se llegaba gracias a una escalera, ya que la entrada estaba situada en el techo. En el centro de cada kiva había una abertura, las llamadas sipapu. Era la puerta hacia el más allá, hacia otro mundo, y quizá también hacia otro tiempo. Cuando temprano por la mañana las sombras empezaban a moverse, los hombres emprendían su camino para cazar. Era una laboriosa escalada desde el pueblo hacia los cañones. Las mujeres trabajaban en los campos de maíz del altiplano. Y aunque a primera vista parezca una distribución de tareas algo patriarcal, así es como funcionaba, ya que aquí las mujeres eran las que tomaban gran parte de las decisiones. Solo ellas eran responsables de la casa y la granja, por lo que debían distribuirse las labores del día. Las tardes en el pueblo estaban reservadas para el trabajo, que no tenía por qué estar ligado a la labor del campo del asentamiento. Y así, mujeres y hombres se sentaban frente a sus casas para confeccionar adornos, que luego serían intercambiados entre los comerciantes. Las primeras generaciones de Anasazi fueron a menudo calificadas como los fabricantes de canastos, al ser conocidos por sus artísticos canastos que estaban tan bien entretejidos entre sí que incluso podían guardar agua dentro. Aparte de este típico trenzado, también se desarrolló una cultura de cerámica única en los Estados Unidos.
Más adelante también fueron descubiertos cuencos, ollas y llaves que luego caracterizaron el estilo de diseño de los Anasazi. La forma de trabajo de esta tribu era tan revolucionaria y única que esta alfarería, aún hoy, parece extraordinariamente moderna. Fuera en alfarería, en construcción o en sus pinturas, y extendido a todo Norteamérica por las tribus nómadas de los Anasazi, se podía observar la grandeza de todo lo que producían. Cada mirada sobre uno de los asentamientos ofrece solo una parte de lo que ofrece. Debido al mal tiempo durante los últimos 1000 años, estas construcciones han sufrido muchos desperfectos, hasta que fueron restauradas, limpiados por dentro y por fuera y revestidas con ornamentos. No existen pruebas escritas sobre la vida social, política o religiosa de los Anasazi, y todo lo que sabemos de los habitantes de estos pueblos ha sido descubierto gracias a las excavaciones. Pero la gran incógnita sigue abierta. ¿Por qué abandonaron de repente su tierra y su hogar? ¿Por qué se trasladaron? ¿Acaso algún tipo de catástrofe les alejó de Mesa Verde? En el verano del año 2000, un rayo provocó un gran incendio en el cañón, y la madera seca empezó a quemarse enseguida. Bomberos de Colorado, Arizona, Utah y Nuevo México intentaron controlarlo para que el fuego no destruyera este patrimonio cultural de la humanidad. Afortunadamente, consiguieron proteger con éxito esta singular construcción. Los incendios forestales siempre han sido parte del sistema ecológico de Mesa Verde. Los árboles muertos fertilizan el suelo y de esta manera surge una nueva vida. Por consiguiente, no fueron los rayos ni el fuego los que echaron a los Anasazi de la zona, sino una continua sequía. Una catastrófica aridez en un suelo estéril que después de cientos de años de explotación ya no se prestaba a dar más vida. El arte de los Anasazi se ilustraba en blanco y negro, aunque a veces también podía ser marrón, como el color de las piedras con las que construían sus casas. Parecía una ironía del destino que en la caída de los Anasazi se escondiera también el secreto de su formación. Aquí residían sus sueños de desarrollar una comunidad sedentaria y próspera, después de haber tenido que combatir contra los despiadados emigrantes europeos, al igual que les había pasado a las demás tribus del continente americano. Y por lo que estas construcciones quedaron olvidadas durante centenarios, siendo testigos, aún hoy, de una cultura única e incomparable.